Hola X. Soy el OP que comenzó un hilo hace un tiempo discutiendo mi encuentro con lo que yo y muchos otros en línea con quienes he hablado sobre esto hemos llamado crawlers. Les voy a relatar mi historia nuevamente para aquellos que no han leído o oído mi historia, pero solo lo hago con la esperanza de que este hilo pueda arrojar algo más de luz sobre lo que podrían ser estas criaturas. Esto sucedió en enero del 2020. Yo tenía 17 años y estaba en la escuela secundaria. Mi abuelo es un ganadero y dueño de un gran negocio, y me contrató para alimentar a sus vacas después de la escuela, ya que como deportista, tenía el tiempo suficiente como para ayudarlo, claro después de entrenar. Las propiedades de mi abuelo estaban a unos 30 minutos fuera de la ciudad, y como unos 20 minutos entre cada una, así que para el momento en que llegaba a la propiedad a la que llamaremos 80, ya eran alrededor de las 7 u 8 de la noche. En pleno invierno, oscuridad y frío. Mi trabajo consistía en llenar cubos en la granja de su casa y luego conducir a cada granja con una cantidad designada de alimento que necesitaba llevar conmigo para alimentar a sus vacas. Era un trabajo tan sencillo que en una ocasión me olvidé por completo de la llave del portón. Solo cuando llegué a 80 me di cuenta de ello, así que sin más remedio salí y comencé a pasarme los cubos por encima de la cerca y de llevarlos de a dos a los comederos de las vacas mientras silbaba "sé feliz". Ahora que lo miro hacia atrás con el conocimiento que tengo ahora, independientemente de que si las leyendas que he escuchado son ciertas, no fue una buena idea llamar la atención de esa manera en el bosque. Una vez que terminé con mi trabajo regresé por donde vine, cuando de pronto tras saltar la cerca y estar a punto de abrir la puerta del lado del conductor de mi camioneta, escuché un ruido detrás de mí muy silencioso. Por suerte era una noche callada. Lo escuché venir de la propiedad adyacente y sonaba similar al sonido que haría alguien que nunca aprendió a silbar, logrando apenas un ligero silbido entre los labios. Admito que me quedé a escucharlo por un tiempo pensando que era extraño, pero tampoco me quedé por mucho ya que aún tenía que dirigirme a la siguiente granja. Durante los siguientes 4 días de la semana hice lo mismo todos los días, y durante ese tiempo, noté extrañado que ninguna de las vacas de mi abuelo se acercaba a los comederos cuando las llamaba. No me malentiendan, no es como si quisiera que lo hicieran, pero aún así era preferible que lo hicieran a que yo fuera a buscarlas en esa propiedad de 80 acres, sin mencionar que, cada vez que regresaba a mi camioneta, escuchaba ruidos provenientes de la propiedad adyacente, así como silbidos que con el pasar de los días parecían estar progresando como lo harían cuando alguien intenta aprender a silbar, hasta que finalmente el jueves fue tan fuerte como el silbido para llamar a un ganado entero. Llegué casi y me acosté en mi cama pensando en el fenómeno de los silbidos que estaba ocurriendo en la propiedad de 80 acres de mi abuelo, y cómo no me había dado cuenta antes de la similitud con la melodía de "sé feliz" como la que había estado silbando ese lunes. Estaba nervioso como la mierda, pero no queriendo darle más vueltas al asunto, lo atribuí a un sinsonte u otro pájaro cantor. Ese viernes se complicó todo por así decirlo, a pesar de que llegué al portón y tenía las llaves conmigo. Ese día había sido uno particularmente difícil. Estaba tan frustrado que cuando intenté dar con la llave correcta de mi llavero, las dejé caer a todas mientras resoplaba y maldecía a los 4 vientos. Maldición. Después de recoger todas mis llaves terminé mi trabajo y regresé a mi camioneta. Me estaba preparando para irme, cuando escuché un ruido proveniente de la propiedad adyacente que sonaba idéntico al de un ternero en apuros. Mi abuelo solía trasladar terneros nuevos que compraba a algunas de estas propiedades adyacentes, así que aunque no quería investigar aquellos sonidos sentí que era mi deber hacerlo. Tomé mi teléfono y me dirigí hacia abajo cruzando la carretera. Luego salté la cerca y comencé a subir hacia donde provenían los sonidos. Sonidos que mientras avanzaba, comenzaron a cambiar lentamente pasando de sonar más guturales y raspantes. Reduje mi paso debido a esto pero no dejé de moverme. Así que eventualmente llegué hasta la mitad de camino hacia la cima de donde provenían esos sonidos. Fue entonces cuando los sonidos nuevamente cambiaron, pasando de ruidos guturales y raspantes a alguien intentando hablar por primera vez. Sonaba como alguien que nunca antes había aprendido a hablar inglés o cualquier otro idioma, que poco a poco intentó decir la palabra maldición hasta que lo logró. Lentamente repitió maldición de esta manera hasta que logró fluidez, luego el tono y la entonación cada vez más ligeros hasta alcanzar una voz más suave y similar a la mía.
En este punto estaba más confundido que nervioso, así que en un momento de lucha o huida decidí enfrentar a este intruso, pensando que quizás se trataba de un hombre sin hogar. Estaba más que dispuesto a averiguar quién era mientras gritaba: «¡Ey! Esta es propiedad privada», y subí a la colina, al menos hasta que a la luz de la luna vi esta cosa agachada en cuclillas con la espalda encorvada, que tras encender mi linterna giró su cabeza para mirarme a los ojos. Siguió agachado, pero pude observarlo bastante bien. Calculo que agachado medía alrededor de 5 pies de altura. Su rostro era alargado, sus rasgos faciales humanos pero retorcidos, y todo estirado de una manera difícil de describir. Su piel parecía como de cuero y era de un color blanco grisáceo. Estaba estirada sobre sus huesos y su estómago estaba hundido en su cuerpo. Sus manos y dedos eran anormalmente largos y terminaban en lo que parecían garras o huesos salientes. Mientras nos miramos no nos movimos, hasta que lentamente y sin hacer ruido, se puso de pie sin apartar la mirada de mí y luego giró todo su cuerpo. Estaba solo a 10 yardas de distancia. Los dos nos quedamos así por solo un momento, pero me pareció una eternidad, hasta que de pronto abrió la boca y me dijo: «Maldición», usando mi propia voz. Me imitó casi a la perfección. El tono, la entonación, el tono, todo era idéntico, pero de alguna manera seguía sintiéndose mal, lo suficiente como para volver en mí y salir corriendo de allí. Corrí más rápido de lo que nunca había corrido antes, y tras subir a mi camioneta me alejé de allí a toda velocidad. Después de eso volví unas cuantas veces más para hacer mi trabajo, volviendo a escuchar aquel silbido. Ya han pasado años desde ese encuentro, y aún no puedo realmente entender qué pensar al respecto. Es algo que me introdujo en el mundo de la investigación paranormal, y he entrevistado por teléfono y en persona a mucha gente, ya sea personal militar, dueños de negocios o personas comunes, y déjenme decirles que mucha gente ha visto cosas como estos similares por aquí, y es algo que me atormenta con frecuencia. ¿Qué piensan X? También lamento el texto extenso, pero fue más fácil para mí que usar el formato verde.